nombre es Ernesto Valdés. Tengo 72 años y hasta hace poco creía que mi vida estaba encaminada a un final tranquilo. Había compartido casi medio siglo con mi esposa, Teresa, una mujer que fue mi compañera, mi sostén y mi razón de levantarme cada mañana. Cuando ella enfermó, pasamos meses de hospitales, tratamientos y silencios que decían más que 1000 palabras. Yo la cuidé hasta el último suspiro y cuando partió sentí que se llevaba la mitad de mi alma. Pensé que, al menos, me quedaría la casa que construimos juntos y los recuerdos que habíamos protegido entre esas paredes. Pero el destino tenía guardada para mí una crueldad inesperada. El día de la lectura del testamento, mi hija Clara se sentó con una sonrisa contenida, como si ya supiera algo que yo ignoraba. Yo, ingenuo, confiaba en que mi esposa habría dejado todo equitativamente, o incluso que me habría protegido más a mí, que estaba viejo y solo. Jamás imaginé que ese papel amarillo, leído con voz monótona por el abogado, cambiaría mi vida para siempre. Allí estaba escrito: Clara heredaba la casa familiar y $10 millones. A mí, apenas me dejaban una vieja cabaña olvidada en las montañas. Recuerdo el silencio que se hizo en esa oficina cuando el abogado pronunció las palabras. Me quedé helado, con la boca seca, como si hubiera escuchado mal. Quise interrumpirlo, pedirle que repitiera, pero Clara se adelantó con un gesto satisfecho. ¿Lo ve, papá? Mamá sabía lo que hacía. Yo apreté los puños bajo la mesa, intentando contener la rabia y el dolor. No entendía nada. ¿Por qué Teresa había hecho eso? ¿Cómo podía dejarme sin el hogar donde compartimos toda una vida? El abogado aclaró la garganta y me miró con una mezcla de compasión y resignación. Señor Valdés, su esposa fue muy clara, este era su deseo. No recuerdo haber firmado tantos papeles en mi vida con manos tan temblorosas. Afuera, el sol brillaba como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo se había derrumbado. Clara caminaba a mi lado, elegante, triunfante, como si hubiera ganado una batalla invisible. Yo, en cambio, sentía que me habían despojado no solo de una herencia, sino de mi dignidad. Al subir al coche, ella me lanzó la primera puñalada directa. Papá, lo mejor será que te mudes a la cabaña cuanto antes. Esta casa es mía ahora. Así, sin una pizca de compasión. Los días siguientes fueron un infierno. Yo todavía estaba de luto, con la voz de Teresa resonando en mi memoria, cuando Clara empezó a apurarme para que recogiera mis cosas. Papá, entiéndelo. Ahora tengo mis propios planes, necesito espacio. Tú estarás mejor en la cabaña, en paz, con tus recuerdos. La frialdad con que lo decía me destrozaba. Esa casa no era solo ladrillos y muebles, era donde Teresa me enseñó a bailar torpemente en la cocina, donde colgamos las fotos de nuestros viajes, donde vimos crecer a Clara. ¿Cómo podía mi propia hija reducir todo eso a un simple cambio de propiedad? Una semana más tarde, con apenas 2 maletas y un par de cajas, salí por la puerta como un extraño. Vi a Clara de pie en la entrada, cruzada de brazos, observando que no tocara nada que considerara suyo. Ni siquiera me dejó llevarme un reloj antiguo que había sido regalo de mi padre. Eso se queda, forma parte de la herencia, dijo con dureza. Subí a mi viejo carro y conduje hasta la cabaña, un lugar olvidado, con polvo en las ventanas y olor a humedad. Al abrir la puerta, entendí que mi exilio había comenzado. Allí, solo, me esperaba mi destino. La cabaña estaba peor de lo que recordaba. Techos con goteras, muebles cubiertos de telarañas y un silencio espeso que me apretaba el pecho. Esa primera noche no dormí. Me tumbé en un colchón duro, mirando el techo resquebrajado y escuchando a los grillos afuera. Sentí que todo lo que había construido durante décadas se me había escapado de las manos. A mi edad,
¿Cómo iba a empezar de cero? Clara no me llamó, no vino a verme. Al contrario, escuché que contaba en el pueblo que yo estaba mejor en el campo, tranquilo. Una forma elegante de ocultar que me había echado de mi propio hogar. Me dolía más su indiferencia que la pobreza repentina. Cada objeto de la casa me recordaba a Teresa, pero en la cabaña había solo soledad. Sin embargo, entre las lágrimas de esa primera semana, algo dentro de mí empezó a arder. No iba a dejar que me hundiera. Teresa siempre decía, Ernesto, tú eres más fuerte de lo que piensas. Y allí, en medio de las sombras, juré que encontraría la manera de recuperar mi dignidad. No sabía cómo ni cuándo, pero esa cabaña oculta y despreciada por todos sería el punto de partida de mi renacimiento. Con los días, la rutina de supervivencia comenzó a forjarme de nuevo. Caminaba hasta un arroyo cercano para llenar baldes de agua. Encendía fuego con paciencia y reparaba cada rincón de la cabaña con mis propias manos. Las ampollas en mis dedos eran el precio de la independencia. A veces, al atardecer, me sentaba en el porche decrépito y miraba el horizonte, recordando a Teresa. Imaginaba que me observaba desde algún lugar, sonriendo, orgullosa de que aún no me hubiera rendido. Pero también había noches en las que la rabia me consumía. ¿Por qué me dejó solo esa herencia miserable? ¿Fue un error, una traición o acaso una prueba? Una tarde, mientras limpiaba un viejo baúl en el desván, encontré algo extraño, una caja de madera cerrada con llave. En la tapa había iniciales grabadas, las de Teresa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía eso? Allí, en la cabaña que ella apenas visitaba. Con manos temblorosas acaricié la caja. No tenía llave, pero supe en ese instante que dentro de ese cofre estaba la respuesta a todas mis preguntas. Y lo que hallaría en su interior, pronto lo descubriría, cambiaría el rumbo de mi vida y la de Clara también. Pasé la noche entera mirando aquella caja. No pude dormir, como si Teresa me hablara desde dentro de la madera. Al amanecer, busqué herramientas entre las cosas viejas de la cabaña y con un cincel logré forzar la cerradura. El crujido del metal resonó como un disparo en medio del silencio. Dentro encontré sobres amarillentos, fotografías antiguas y un cuaderno de tapas gastadas. Reconocí de inmediato la letra de Teresa, firme, ordenada, como cuando me dejaba notas en la cocina. Ernesto, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sentí un nudo en la garganta. Tuve que sentarme para poder seguir. La carta hablaba de decisiones difíciles, de secretos que había guardado para protegernos. Clara heredará lo que parece ser fortuna, pero tú recibirás lo que realmente vale. La cabaña no es un castigo, es una llave. En el fondo de la caja encontré un sobre pequeño con escrituras de propiedad y documentos que no entendía del todo. Me temblaban las manos. Teresa, incluso después de muerta, me estaba hablando, guiándome. No sabía aún el alcance de aquello, pero entendí que mi esposa no me había abandonado a la miseria. Al contrario, me había dejado un camino oculto solo para mí. Leí cada palabra del cuaderno durante horas. Teresa había escrito como si anticipara cada uno de mis pensamientos. Clara nunca aprendió a valorar. El dinero será su condena. A ti te dejo la cabaña porque sé que ahí está guardado el verdadero legado de nuestra familia. El documento adjunto hablaba de terrenos anexos a la propiedad, adquiridos por mi suegro décadas atrás, nunca reclamados oficialmente. Incluía mapas con marcas en tinta azul y un número de cuenta que desconocía. Sentí escalofríos al pensar que toda mi vida había estado ciego a esa otra cara de la herencia. Teresa había confiado en mí porque sabía que yo no buscaría la riqueza por codicia, sino como sustento. Cerré los ojos y juré en silencio que honraría su fe.
Esa misma tarde, mientras Clara disfrutaba de sus millones en la ciudad, yo me arrodillaba en el piso de la cabaña, revisando papeles que podían cambiarlo todo. No eran solo terrenos, había contratos antiguos, firmas notariales, incluso cartas de interés de empresas. La humildad de esa cabaña escondía una verdad que mi hija jamás sospecharía. Y, por primera vez desde la muerte de Teresa, sonreí. La historia aún no había terminado. Apenas estaba comenzando. Los días siguientes me dediqué a ordenar aquel tesoro de papeles. Descubrí que los terrenos ocultos rodeaban un manantial antiguo, fuente de agua pura que, según informes, tenía valor ecológico y comercial incalculable. Mi esposa había conservado todo en secreto, quizás para protegerlo de Clara, que siempre mostró avidez por el lujo. Recordé conversaciones sueltas. «Ernesto, algún día el agua valdrá más que el oro», me decía Teresa entre risas. Ahora sus palabras cobraban sentido. Mientras tanto, Clara no perdía oportunidad de recordarme mi supuesta desgracia. Me llamaba solo para burlarse. «¿Cómo está la cabaña, papá? ¿Ya aprendiste a vivir sin comodidades?» Yo escuchaba en silencio, mordiéndome la lengua, porque aún no era el momento de revelarle nada. Ella pensaba que yo estaba derrotado, pero en verdad me estaba fortaleciendo. Con cada hoja revisada, con cada mapa entendido, me acercaba a recuperar mi lugar. Lo irónico era que Clara, con toda su fortuna, se hundía en la vanidad, mientras yo, en mi exilio, había encontrado la verdadera herencia. Teresa, desde el más allá, me había dejado no solo bienes, sino también una lección. La riqueza sin sabiduría es ruina, y yo estaba decidido a demostrárselo a nuestra hija. Una tarde decidí bajar al pueblo para consultar con un viejo amigo, don Ramiro, antiguo escribano. Le mostré discretamente los documentos y sus ojos se abrieron como platos. «Ernesto, esto es grande. Aquí tienes títulos de agua, concesiones que datan de principios del siglo XX. Esto, bien gestionado, vale millones. Y lo más importante, están a tu nombre. Nadie puede quitártelos». Sentí un alivio inmenso, como si Teresa me abrazara desde el cielo. Regresé a la cabaña con una mezcla de emoción y temor. Ahora tenía en mis manos un poder que nunca busqué, pero que podía cambiar el rumbo de mi vida. Mientras tanto, Clara seguía gastando sin freno. Los vecinos murmuraban en la tienda: joyas nuevas, viajes caros, banquetes innecesarios. Yo escuchaba sin intervenir. Sabía que, tarde o temprano, su torre de cristal se vendría abajo. En las noches, sentado junto a la chimenea que yo mismo reconstruí, releía las cartas de Teresa. «Confío en ti, Ernesto. Confío en que sabrás esperar el momento justo». Y yo esperaría. No por venganza, sino porque esa herencia era más que dinero. Era el legado de nuestra historia, la prueba de que mi esposa me había dejado lo más valioso de todo: fe en mí mismo. Los meses pasaron, y la cabaña dejó de ser una prisión para convertirse en mi refugio. Con el dinero que poco a poco empecé a generar al negociar discretamente con pequeñas empresas de agua, reparé el techo, instalé electricidad y transformé aquel lugar en un hogar digno. Por fuera seguía viéndose modesta, y preferí mantenerlo así. No quería que Clara sospechara nada. Mientras tanto, su vida era puro derroche. Compró un coche de lujo, cambió los muebles de la casa familiar y organizó fiestas que terminaban en chismes por todo el vecindario. Yo lo observaba desde la distancia en silencio, como quien ve a alguien cavar su propia tumba. En cada carta de Teresa encontraba la calma para no precipitarme. Ella me había dejado no solo papeles, sino también instrucciones: paciencia, discreción y fortaleza. Y yo le obedecía.
Una noche, mientras bebía té en el porche y el viento soplaba entre los árboles, pensé en lo irónico del destino. Clara tenía el dinero visible, pero yo tenía la riqueza oculta. Y en esa diferencia estaba mi victoria, porque sabía que llegaría el día en que mi hija descubriría que el viejo derrotado aún tenía mucho por enseñar. El día que Clara vino a la cabaña por primera vez desde que me echó, supe que la vida estaba a punto de dar un giro. Llegó en un coche nuevo, de esos que brillan más que la conciencia, y descendió con gafas oscuras y un abrigo de piel. Me miró con una mezcla de curiosidad y burla. «Así que aquí vives ahora, papá. ¡Qué deprimente!». Yo respiré hondo, manteniendo la calma. Ella entró y olfateó el aire como si buscara miseria para alimentar su orgullo. «¿De verdad duermes aquí? Mamá te dejó esto porque sabía que aquí era donde pertenecías», dijo con voz venenosa. No respondí. Le ofrecí té en una taza vieja, la misma que Teresa usaba. Clara lo tomó sin entusiasmo, y mientras lo bebía le brillaban los anillos nuevos en la mano. Yo la observaba en silencio, pensando en lo poco que conocía a su propia madre. Si supiera lo que guardaba esta cabaña, si supiera lo que realmente me dejó Teresa, se le borraría esa sonrisa altiva. Pero aún no era momento de revelar nada. Así que simplemente la dejé hablar, gastar su veneno, y cuando se fue, me quedé solo con una certeza. Pronto sería yo quien tendría la última palabra. Con el tiempo, los rumores en el pueblo se volvieron imposibles de ignorar. La gente comentaba en el mercado que Clara estaba gastando sin control. Un viaje a París, joyas en la capital, banquetes que parecen de reyes. Yo escuchaba con paciencia, sin intervenir. Sabía que el dinero en manos de alguien sin disciplina es como agua entre los dedos. Cada noticia era una confirmación de que Teresa había previsto todo. Mientras tanto, yo continuaba fortaleciendo mis papeles. Contraté a un perito que confirmó el valor de los derechos de agua y tierra. «Señor Valdés, esto es un tesoro oculto. Puede negociarlo por millones, pero lo más importante es que es intocable. Está en su nombre, no en la herencia de su hija». Sentí alivio y orgullo, como si Teresa me hubiera dejado un escudo invisible. En las noches, al leer sus cartas, comprendía su estrategia: protegerme de Clara y, al mismo tiempo, ponerme a prueba. No era fácil vivir en la cabaña, pero había recuperado algo que hacía años había perdido: la certeza de que yo podía valer por mí mismo. Y cada día que pasaba, Clara se hundía más en su propia soberbia. El destino estaba escribiendo su caída. Un sábado cualquiera, Clara volvió a visitarme. Esta vez su voz no sonaba triunfante, sino nerviosa. «Papá, necesito pedirte un favor». La miré con calma mientras avivaba el fuego en la chimenea. «¿Favor? Pensé que ya no necesitabas nada de mí». Ella bajó la mirada. «Las cosas no están saliendo como planeaba. Tengo deudas». La palabra resonó como un eco en la cabaña. Fingí sorpresa. «¿Deudas? Pero si heredaste 10 millones». Su rostro se tensó. «La vida cuesta, papá, y he hecho inversiones que no resultaron». Quise reírme, pero me contuve. Allí estaba mi hija, la misma que me había echado como a un perro, ahora buscando mi ayuda. Recordé las palabras de Teresa en su cuaderno: «Clara aprenderá tarde, pero aprenderá». La observé en silencio, dejándola sentir el peso de sus errores. «¿Y qué esperas de mí?», pregunté al fin. Ella dudó, tragó saliva y, con voz quebrada, dijo: «Necesito dinero. Sé que no tienes mucho, pero quizás algo». Yo asentí despacio, guardando mi secreto como un as bajo la manga. Clara aún no tenía idea de lo equivocado que estaba su juicio sobre mí. Esa noche apenas pude dormir.
No por la petición de Clara, sino porque entendí que el momento que Teresa había previsto se acercaba. Ella me había dejado todo preparado para que pudiera ayudar a mi hija, pero en mis términos, no en los suyos. Al amanecer, tomé los documentos y me senté en la mesa de la cabaña. Repasé cada cláusula, cada sello, cada mapa. Los terrenos con manantial no solo tenían valor ecológico, sino también estratégico. Varias empresas de la región ya habían mostrado interés en abastecerse de esa agua. Si yo cerraba el trato correcto, podría duplicar o triplicar lo que Clara había recibido en herencia. Y lo mejor, sin que ella pudiera reclamar nada. Sonreí solo, imaginando su rostro cuando lo supiera. No sentí venganza, sino justicia. Ella necesitaba aprender que la verdadera riqueza no está en lo que heredas, sino en lo que construyes. Y yo tenía en mis manos la oportunidad de enseñárselo de la manera más contundente. Esa mañana me sentí más vivo que en meses. Por primera vez desde que Teresa murió, supe que aún quedaban capítulos por escribir en mi historia. Una semana después, Clara regresó. Esta vez no vino en su coche lujoso, sino en un sedán modesto, y su rostro mostraba ojeras. «Papá, estoy desesperada». Se sentó en la mesa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me equivoqué. Gasté demasiado. Debo más de lo que puedo pagar. Yo la miré en silencio, recordando cómo me echó de la casa que compartí con Teresa. «¿Y ahora me necesitas?», pregunté con voz firme. «Sí, papá, lo sé, no lo merezco, pero eres lo único que me queda». Sus lágrimas caían sobre la mesa como pequeñas confesiones. Respiré hondo, buscando en mi interior el equilibrio entre justicia y compasión. No podía olvidar lo que me había hecho, pero tampoco podía ignorar que era mi hija. Entonces, por primera vez, le mostré parte de los documentos que Teresa me había dejado. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Qué es esto?». Yo sonreí. «La verdadera herencia, Clara, no la que viste en números y mansiones, sino la que tu madre guardó para quien supiera esperar». Ella me miró boquiabierta, como si el mundo se derrumbara bajo sus pies, y supe que había llegado el momento de empezar a enseñarle lo que de verdad importa. Clara se quedó paralizada mirándolos en papeles. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salía. Finalmente susurró: «¿Mamá sabía de esto?». Yo asentí despacio. «Tu madre lo planeó todo. Te dio el dinero porque sabía que lo gastarías, y me dejó la cabaña porque sabía que allí estaba el verdadero legado». Clara se levantó, comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «No es justo. Yo heredé lo más importante». La miré con calma. «No, hija. Heredaste lo más visible. Pero lo visible se gasta, se consume. Lo invisible, lo que se cuida en silencio, ese es el verdadero tesoro». Se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez en mucho tiempo no vi arrogancia en ella, sino miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de enfrentarse a la verdad. Y en ese instante comprendí que el dolor que me había causado era también el peso de su propia ignorancia. Teresa tenía razón. Nuestra hija necesitaba una lección que la vida se encargaría de enseñarle. Decidí poner condiciones antes de tenderle la mano. «Clara, puedo ayudarte a pagar tus deudas, pero no será gratis. No busco dinero, busco que entiendas lo que significa trabajar, lo que significa valorar lo que tienes». Me miró confundida. «¿Trabajar para ti, aquí en esta cabaña?». Asentí. «Cada sábado vendrás. Me ayudarás a reparar, limpiar, cultivar. Aquí aprenderás lo que nunca aprendiste entre lujos. Esfuerzo». Clara abrió los ojos con incredulidad, pero no protestó. Estaba demasiado desesperada. «Está bien, papá. Haré lo que me pidas».
Entonces le entregué un sobre con dinero suficiente para salir del paso, acompañado de un contrato que había redactado con ayuda de mi abogado. Ella lo firmó con manos temblorosas. En ese momento sentí que el equilibrio empezaba a volver a mi vida. No era venganza, era justicia. Teresa desde el cielo debía estar sonriendo. El primer sábado llegó puntual. Clara vestía ropa sencilla, algo que jamás había visto en ella desde joven. Sus manos, acostumbradas a joyas y perfumes, se ensuciaron de tierra mientras la ponía a plantar semillas conmigo en un pequeño huerto. Nunca pensé que esto fuera tan duro, murmuró con la frente sudada. Yo sonreí. Es duro, pero es real, y lo real se valora más que cualquier lujo. Durante semanas repitió la rutina: limpiar el cobertizo, acarrear agua, reparar cercas. Poco a poco, la altivez fue desapareciendo de su rostro. Empezó a hacer preguntas, a escuchar mis historias de juventud, a preguntar por anécdotas de su madre. Y yo, que al principio me había propuesto endurecerme, me descubrí sonriendo de nuevo. Clara estaba cambiando, no porque quisiera, sino porque la vida la había obligado a mirar de frente su propia fragilidad. Con el tiempo, Clara confesó cosas que me desgarraron. Papá, cuando mamá murió, yo me sentí sola, perdida. Pensé que el dinero me llenaría ese vacío, pero solo lo hizo más grande. Su voz temblaba. Creí que si te echaba de la casa, me quedaría con todo, incluso con la autoridad que nunca tuve. Pero ahora veo que solo me quedé con soledad. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero también como bálsamo. Por primera vez, mi hija reconocía sus errores sin máscaras. Le puse la mano en el hombro y le dije: Clara, la riqueza no se mide en cuentas bancarias, se mide en respeto, en amor, en dignidad. Eso es lo que tu madre quiso enseñarnos. Ella lloró, apoyando la cabeza en mi hombro como cuando era niña, y en ese momento sentí que la herida que llevaba abierta desde la lectura del testamento empezaba a cerrarse. La Navidad llegó y con ella una reunión familiar inevitable. Clara, siguiendo mi condición, leyó una carta en voz alta frente a todos. Quiero pedir perdón, sobre todo a mi padre, por haberlo humillado, por haberlo tratado como una carga. Fui ciega, fui soberbia, y no merezco su perdón, pero intentaré ganármelo cada día. El silencio fue absoluto. Algunos parientes lloraron. Otros me miraron con vergüenza por haber creído las historias que Clara había contado en 1900. Mi contra. Yo respiré hondo y levanté la voz. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Clara me miró con ojos llenos de gratitud y vergüenza al mismo tiempo. Y en ese instante entendí que Teresa había tenido razón. No me dejó la cabaña para condenarme, sino para salvarnos a los dos. Esa noche, al volver a la cabaña, miré al cielo y murmuré: Gracias, Teresa. Tu plan funcionó. Después de aquella Navidad, la relación con Clara cambió de raíz. Ya no era la hija arrogante que me echaba de casa, sino una mujer que empezaba a reconocer sus errores. Venía cada sábado, cumplía sus tareas sin quejas y poco a poco se fue quedando más tiempo. Una tarde de invierno, mientras partíamos leña, me dijo con voz baja: Papá, estoy aprendiendo más aquí, en esta cabaña, que en todos los años de lujos que tuve. La miré sorprendido, porque en sus ojos ya no había soberbia, sino humildad. Y comprendí que la lección estaba dando frutos. Esa cabaña, que al principio sentí como mi condena, se había convertido en un aula silenciosa donde mi hija aprendía lo que el dinero nunca enseñaría. Pensé en Teresa, en lo sabia que había sido. Ella sabía que yo resistiría y que Clara, tarde o temprano, necesitaría un golpe de realidad. Los rumores en el pueblo empezaron a cambiar. Ya no hablaban solo de los excesos de Clara,
sino de cómo ahora la veían trabajando en mi huerto, ayudando a un anciano al que antes había despreciado. Don Ernesto, su hija está cambiando, me dijo la señora Gómez en la tienda. Yo asentí con una sonrisa discreta. No necesitaba proclamar nada. El verdadero cambio se veía en los gestos pequeños, en la forma en que Clara me preparaba té sin que se lo pidiera, en cómo reparaba con cuidado una cerca rota, en cómo escuchaba mis historias de juventud con atención genuina. Yo mismo me sorprendía sintiendo orgullo de nuevo, no del dinero, ni de la herencia, sino de ver a mi hija redescubriendo su humanidad. La cabaña, con sus paredes sencillas, estaba devolviendo lo que las mansiones y los millones le habían robado, la capacidad de valorar lo esencial. Un día, Clara me preguntó algo que me dejó en silencio. «Papá, ¿alguna vez podrás perdonarme de verdad?» Yo me quedé pensativo, mirando las manos callosas que sostenían el hacha. El perdón no se da con palabras, Clara. Se gana con actos, con tiempo, con constancia. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Desde entonces, sus visitas cambiaron de tono. Ya no eran solo trabajo obligado, sino momentos compartidos. Cocinábamos juntos, caminábamos por los alrededores, recordábamos a Teresa. En esas charlas descubrí que, debajo de la arrogancia, mi hija siempre había llevado una niña perdida que nunca supo cómo llenar sus vacíos. Y aunque la herida no desaparecía de un día para otro, entendí que estaba dispuesto a acompañarla en ese proceso. No porque lo mereciera, sino porque era mi hija y Teresa habría querido eso. Mientras Clara reconstruía su vida, yo también tomaba decisiones. Con ayuda de mi abogado, negocié los derechos de agua y tierras con una empresa seria. El acuerdo me aseguraba un ingreso estable por el resto de mis días, muy superior a los millones que Clara había recibido y despilfarrado. Pero decidí mantenerlo en secreto. No quería que la riqueza volviera a corromper nuestra relación. La cabaña, renovada poco a poco, seguía siendo mi hogar, un símbolo de resistencia y de verdad. Una tarde, al firmar los últimos documentos, pensé en la ironía. Me habían visto como el viejo derrotado, pero era yo quien guardaba la herencia más valiosa, no solo en papeles, sino en la lección que mi esposa me dejó. El amor verdadero no se mide en propiedades, sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. El tiempo siguió su curso, y la transformación de Clara se hizo evidente. Dejó atrás los lujos vacíos y abrió una pequeña oficina para asesorar a familias en crisis financiera, como si quisiera reparar con otros los errores que había cometido. Yo la observaba desde la distancia, orgulloso de verla crecer. Un sábado, mientras trabajábamos en el jardín, me dijo: «Papá, sé que mamá planeó esto para ti, pero también para mí. Ella sabía que necesitaba perderlo todo para aprender a vivir». Asentí, con el corazón apretado. «Sí, hija, tu madre fue más sabia de lo que imaginamos». Esa noche, sentado en el porche, miré las estrellas y sentí que Teresa estaba allí, en cada brisa, en cada destello de luz. Había cumplido su propósito, darnos a ambos la oportunidad de renacer, y yo, en mi vejez, había aprendido que a veces la vida nos quita todo para devolvernos lo esencial. Una tarde de primavera, Clara llegó a la cabaña con una carpeta en la mano. «Papá, quiero mostrarte algo». Eran documentos de su nueva oficina, casos de familias endeudadas a las que había ayudado a renegociar hipotecas, mujeres mayores a las que enseñaba a administrar lo poco que tenían. «Es mi manera de devolver lo que aprendí aquí contigo». Sentí un nudo en la garganta. Mi hija, la misma que un día me echó con frialdad, ahora dedicaba su tiempo a proteger a otros. «Tu madre estaría orgullosa», le dije, y Clara bajó la mirada con lágrimas contenidas.
Esa tarde comprendí que la lección de Teresa había germinado de la manera más inesperada. La fortuna malgastada se había transformado en sabiduría, y yo, que creía haber perdido a mi hija para siempre, la estaba recuperando poco a poco, entre semillas de humildad y cosechas de redención. El pueblo también empezó a mirarnos distinto. Antes me veían como el anciano abandonado en una cabaña ruinosa. Ahora me saludaban con respeto, sabiendo que había resistido la humillación sin perder la dignidad. «Don Ernesto, usted es un ejemplo», me dijo un vecino en la feria. Yo sonreí, porque en el fondo sabía que no era yo, sino Teresa, quien había trazado el camino. Sin embargo, acepté esos gestos con humildad. Clara, en cambio, los recibía con vergüenza y gratitud mezcladas. «Nunca imaginé que la gente pudiera verme como alguien bueno», confesó una noche. «El dinero me hacía sentir poderosa, pero ahora entiendo que el verdadero poder es ganarse el respeto». Sus palabras me llenaron de paz. Por primera vez veía a mi hija no como la heredera caprichosa, sino como la mujer que Teresa siempre soñó que llegara a ser. Un día decidí revelar a Clara toda la verdad. La llevé al desván y le mostré la caja donde Teresa había dejado sus cartas. Juntas las leímos en voz alta. Clara lloró como una niña al escuchar las palabras de su madre. La riqueza fácil destruye, la herencia verdadera fortalece. Al terminar, me abrazó con fuerza. «Papá, mamá sabía exactamente lo que hacía. Perdóname por no haberlo entendido antes». La abracé también, y por primera vez desde la muerte de Teresa sentí que nuestra familia estaba completa otra vez, aunque de una forma distinta. No era la misma casa, ni los mismos lujos, pero sí era la misma esencia: amor, respeto y dignidad. La cabaña, que parecía una condena, se había convertido en el altar de nuestra reconciliación. Los años siguientes fueron generosos conmigo. Con los ingresos de los terrenos y el manantial, aseguré un futuro tranquilo sin ostentaciones. Clara, por su parte, siguió creciendo como profesional y como persona. A veces venía con sus clientes más humildes para mostrarles dónde había aprendido la lección más importante de su vida. «Aquí, en esta cabaña, descubrí que el dinero no lo es todo», les decía. Yo escuchaba en silencio, orgulloso. No necesitaban nada más. La justicia de Teresa se había cumplido, Clara había aprendido y yo había encontrado paz. Cada rincón de la cabaña guardaba recuerdos nuevos, no de tristeza, sino de redención. Una noche, sentado en el porche bajo un cielo estrellado, pensé en todo lo vivido. Perdí a mi esposa, creí perder también a mi hija y terminé ganando algo más grande: la certeza de que incluso del dolor más profundo puede brotar vida. Clara se sentó a mi lado y me dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». La miré con lágrimas contenidas y respondí: «No fue mérito mío, fue tu madre». Ella sabía que esta cabaña, que parecía tan poco, era en realidad la mayor herencia que podíamos recibir. Levantamos juntos una taza de té, como solía hacer con Teresa, y en ese gesto simple sentí que mi vida, con todos sus giros, había valido la pena, porque entendí que lo esencial nunca estuvo en los millones, sino en lo que logramos rescatar del corazón. Con el paso del tiempo, Clara y yo establecimos una rutina que me devolvía la alegría de vivir. Cada sábado seguía viniendo a la cabaña, aunque ya no por obligación, sino por cariño. Preparaba pan casero, limpiaba conmigo el huerto y después nos sentábamos a recordar a Teresa. Una tarde me dijo: «Papá, antes creía que la herencia era tener dinero en el banco. Ahora entiendo que la herencia verdadera es lo que dejamos en las personas». Sus palabras me hicieron sonreír. Pensé en Teresa, en cómo había planeado todo con tanta inteligencia,
incluso sabiendo que me dolería al principio. Ella confiaba en que tarde o temprano Clara abriría los ojos. Y tenía razón. La casa y los 10 millones ya no significaban nada comparados con lo que estábamos construyendo. Una nueva relación, tejida de verdad y perdón. Un día, Clara me sorprendió con una propuesta. Papá, quiero restaurar esta cabaña contigo, no para ocultar su historia, sino para honrarla. Aquí aprendí a ser humilde, aquí volví a conocerte. Sus ojos brillaban con determinación. Acepté sin dudarlo. Durante meses trabajamos codo a codo reparando paredes, pintando ventanas y reforzando el techo. Cada clavo que poníamos era como una cicatriz sanando, cada brocha de pintura una página nueva en nuestra historia. Al terminar, la cabaña ya no era símbolo de abandono, sino un lugar cálido, lleno de vida. Invitamos a la familia para que la vieran. Muchos se quedaron sin palabras. Nunca imaginamos que este lugar pudiera transformarse así, dijeron. Yo asentí en silencio, porque sabía que no era solo la cabaña lo que había cambiado, sino también los corazones que habitaban en ella. El día de la inauguración de la cabaña renovada, Clara hizo algo que me conmovió profundamente. Frente a todos los presentes, levantó su copa y dijo: «Quiero brindar por mi padre. Él me enseñó que el dinero se acaba, pero el amor y la dignidad permanecen. Yo lo perdí todo por no entenderlo, pero gracias a él volví a encontrarme». La gente aplaudió, y yo sentí un calor en el pecho imposible de describir. Había sido humillado, echado de mi propia casa, pero allí estaba, escuchando a mi hija reconocer que había aprendido la lección. Era como si Teresa estuviera entre nosotros, sonriendo satisfecha desde algún lugar. En ese instante supe que todo el dolor había valido la pena. Con el tiempo, decidí hacer público el secreto de los derechos de agua y tierra. Pero no lo hice para presumir, sino para fundar, junto con Clara, una pequeña fundación que protegiera los manantiales y ayudara a comunidades necesitadas. Es el legado de mamá, dije en la ceremonia de apertura. Clara, emocionada, asintió. La gente del pueblo nos miraba con respeto y gratitud. Aquella fortuna silenciosa que Teresa me había dejado escondida ya no era solo mía, sino un bien compartido. Y mientras cortábamos la cinta inaugural, sentí que la vida me había dado una segunda oportunidad de ser útil, no solo para mi hija, sino para todos. Hoy, sentado en el porche de la cabaña renovada, con el murmullo del manantial de fondo, miro mi vida y no siento rencor. Perder a Teresa fue la herida más dura y ser traicionado por Clara me destrozó. Pero de esas ruinas nació algo nuevo. Aprendí que a veces la vida te quita lo que creías indispensable para mostrarte lo que realmente importa. La casa y los millones quedaron atrás. Lo que me queda ahora es una hija transformada, un legado digno y la certeza de que Teresa sigue viva en cada gesto de bondad que logramos sembrar. Brindo con mi taza de té, levanto la mirada al cielo y susurro: «Gracias, mi amor. Tu plan nos salvó». Los últimos años me han enseñado que el tiempo no borra las heridas, pero sí puede transformarlas en cicatrices que cuentan historias. Clara sigue viniendo cada semana, ya no solo a trabajar o a acompañarme, sino a compartir su vida conmigo. Me habla de sus nuevos casos, de cómo ayuda a familias que pasaron por lo mismo que nosotros, y en sus palabras escucho ecos de Teresa. «Papá, siento que ahora vivo como ella quería», me confesó una tarde, y yo asentí porque era verdad. Lo que comenzó como un destierro se convirtió en un renacer. La cabaña, antes símbolo de humillación, ahora es nuestro refugio, el lugar donde se construyó una segunda oportunidad. He aprendido que el dinero puede dividir, pero también que la sabiduría y el amor pueden unir lo que parecía roto.
Clara no recuperó los millones que malgastó, pero sí ganó algo mucho más valioso: humildad y propósito. Y yo, un anciano al que llamaron pobre y derrotado, descubrí que todavía tenía fuerzas para enseñar, para guiar, para perdonar. La gente del pueblo a veces me llama el guardián del manantial, y sonrío porque sé que detrás de ese apodo está el plan de Teresa. Ella fue quien tejió cada hilo de este destino, incluso desde el silencio de la muerte. Hoy, cuando me siento frente al fuego de la chimenea y escucho el crujir de la madera, pienso en lo diferente que habría sido todo si la herencia hubiera sido repartida de otra manera. Quizás Clara nunca habría aprendido, quizás yo me habría quedado cómodo, pero vacío. En cambio, este camino doloroso nos llevó a ambos a crecer, a mí, a descubrir que todavía podía luchar por mi dignidad, a ella, a reconocer que la soberbia solo conduce a la ruina. Teresa, con su sabiduría, nos dio la lección más grande de nuestras vidas. Y aunque me duele no tenerla a mi lado, siento que cada decisión que tomo aún lleva su huella. El manantial sigue corriendo, puro y cristalino, como un recordatorio de que la vida siempre encuentra su cauce, por más que intenten desviarlo. A veces llevo a Clara conmigo hasta allí. Nos sentamos en silencio, escuchando el agua, y en ese silencio sentimos la presencia de Teresa. «Papá», me dijo una vez, «ahora entiendo que mamá no me castigó, me protegió de mí misma». Sus palabras fueron como un bálsamo. Yo la abracé y respondí, «Ella nos salvó a los dos». Y así es como lo veo ahora. Su plan no fue dividirnos, sino obligarnos a reencontrarnos en lo esencial. Y aquí estoy, un viejo sentado en su cabaña contando mi historia con la voz temblorosa, pero con el corazón en paz. Perdí mucho, pero gané lo que nunca pensé recuperar: la cercanía de mi hija, la certeza de que no todo está perdido y la esperanza de que las nuevas generaciones aprendan de nuestros errores. Si alguien escucha estas palabras, quiero que recuerde esto: el dinero se gasta, las casas se derrumban, pero la dignidad y el amor que sembramos son eternos. Teresa me dejó una prueba disfrazada de herencia, y gracias a ella descubrí que incluso en las ruinas se puede renacer. Porque a veces lo que parece el final es solo el inicio de una nueva vida.